Muy bien, sean todos ustedes bienvenidos a este primer conversatorio acerca de narración oral. Esta vez vamos a hablar acerca de la edulcoración de los cuentos de hadas. Y antes de empezar, quiero que conozcan los que les están hablando por acá. Conversatorio sobre... Así es. Por favor, si ustedes pueden cerrarme sus micrófonos, se los agradecería mucho, 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 para que podamos tener la sesión lo más ágil posible. Muchas, muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Aura Cerón, soy mexicana, llevo en Chile desde 2014, soy licenciada en negocios internacionales, técnico y contable, pero desde que llegué a Chile me dedico a ser actriz de doblaje y locución, así como narradora oral bilingüe. Trabajo como gestor cultural y mediador de lectura, hago espectáculos de cuentacuentos para niños y adultos, talleres para padres y docentes, y he participado en festivales internacionales. También he sido ponente en coloquios sobre migración en Chile y en Rusia. Tengo a cargo también a las Catrinas Cuenteras, que es un evento que se realiza cada año compartiendo la tradición de los Día de Muertos mexicano en Chile. Mis redes sociales están aquí abajito, me encuentran en cualquier lado como @auracadabra y la página web auracadabra.com. Y ahora quiero que le demos la bienvenida a un amigo, narrador también, Omar Ignacio Saldivia Guerrero. Omar, ¿estás por ahí? Omar Ignacio nació en el Puerto y él es de Puerto Montt, reside desde 2015 en Santiago, es narrador oral desde 2010 y es egresado de psicología. Él tiene a su cargo el espacio de la Dominguera en Valparaíso y Santiago, una labor titánica de perseverancia en la cual varios narradores tienen un espacio abierto. Se desempeña como docente de diversos talleres y desde hace 8 años está ligado al ámbito educacional en las áreas de fomento lector, convivencia escolar y educación al aire libre. Por acá están sus redes sociales. Omar, lo encuentran en Facebook e Instagram. ¡Salud, Omar! Muy bien. Después nos vamos a saber quién va por el lado de Team Rio o Team Sugar y a qué línea se apega cada uno, ¿vale? También quiero presentarles a Juan Pablo Vallejo Moreno. Él es un profesional de la curiosidad, gestor cultural, narrador oral, ilustrador y compositor musical en narrativa escénica. Lidera diversos proyectos artísticos donde desarrolla de manera integral procesos de investigación, creación y formación en áreas como oralidad, musicalización narrativa, metodologías biográficas en el montaje oral, política y comunidad en la literatura. Finalmente, mediación cultural desde el fomento lector. Es coautor en 3 publicaciones, formación de mediadores de la narración oral del Centro Cultural de España en Santiago, del Narralab, Laboratorio de Mediación Cultural y Artes Narrativo-Escénicas y Ficciones Biográficas, escritos entre realidad, política y comunidad. En lo formativo posee estudios de antropología, literatura infantil y juvenil, gestión cultural y música. También está en Santiago, actualmente es coordinador general de Narralab, tallerista de literatura biográfica en cárceles y productor de diversos festivales vinculados al fomento lector. Acá están abajitos sus redes sociales. Y para cualquier duda las vamos a estar compartiendo en el chat. Así que damos la bienvenida a Juan Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por último, pero no en demérito, tenemos a Marcela Latorre Robles. Ella es mejor conocida como Marta Cartas. Si ustedes la buscan ahorita, está como Marta Cartas. Ese es su personaje para ser narradora oral. Chilena, magíster en educación, actriz, pedagoga teatral, escritora y es especialista en artes, juego y educación. Se dedica desde hace tiempo a trabajar con la infancia, es autora de 2 publicaciones, Hay un mundo adentro, traducido al francés y al italiano, y Experiencias y metodologías de aprendizaje en la acción. Además, se desempeña como docente universitaria en carreras de pedagogía, en asignaturas relacionadas a la creatividad, el juego y el desarrollo socioemocional. Así que les quiero pedir un fuerte aplauso para todos y para que no hagamos ruido, les aplaudimos así, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar, vamos a darle la palabra a mi querido Omar,
que es el que nos va a contar. ¿Tú qué piensas acerca de edulcorar los cuentos de hadas? Y para aquellos que llegaron tarde, edulcorar los cuentos significa que vamos a quitarles lo malo, lo peligroso, lo sangriento a las historias para hacerlas amables y más digeribles para los niños. ¿Tú qué opinas, Omar? Te dejamos la pantalla. Muchas gracias, Aura. Muchas gracias también a todas las personas que en este momento se conectan, ya sea a través de Zoom o a través de YouTube, donde luego van a poder encontrar también esta conversación. Bueno, como antes de definir quizás mi postura, porque me gustaría romper un poco esas categorías y declararme en rebeldía desde ya en torno a esta conversación, porque creo que desde ya, tanto la posición de defender una versión original en los cuentos de hadas, sería estrictamente ser un team real, como la versión de defender a pies juntillas el derecho a la adaptación, que podría, por el lado de defenderse del Team Sugar, me parecerían caminos un tanto errados, ya que en ambos casos históricamente se han cometido grandes errores que creo que a la larga lo único que han hecho es enlodar un poco lo que son los cuentos de hadas y circunscribirlos al ámbito del pasado, y por ende dejarlos de lado cuando actualmente hablamos de la creación artística dedicada no solamente a niños, a niñas, a jóvenes, sino también a algo que quizás también está un poco de lado actualmente en el dominio de las editoriales, que van segmentando los mercados como un género que pueda llegar a todos o a todas, y sobre todo un género que se proyecte hacia el futuro. Entonces, desde ahí me gustaría dar un par de vueltas muy pequeñas para exponer un par de conceptos en torno a la materia que vamos a abordar el día de hoy en esta conversación, a modo de decir un poquito desde dónde me paro también para plantear mis ideas, ¿no? Creo que eso es un tema de honestidad intelectual. Siempre es bueno decir qué entendemos por aquello que vamos a plantear desde un lado o hacia el otro. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es qué podemos entender, qué vamos a entender como cuentos de hadas, para poder señalar entonces nuestra opinión respecto a una práctica, que es aquello que señala Aura como la edulcoración, donde yo creo que desde ya es bueno poner casos paradigmáticos. Está el caso de Disney en relación a los cuentos de hadas europeos, y quizás también está actualmente el dejar de lado la fórmula cuento de hadas, que fue muy exitosa luego en autores como Hans Christian Andersen, por los autores que se dedican a la literatura infantil actual. Entonces, esos dos temas como para ponerlos en contraste. Entonces, ¿qué entendemos por cuentos de hadas? Yo decir que probablemente es un debate, y mi postura ante ese debate va por seguir la corriente que plantea que los cuentos de hadas son son los cuentos populares en la transición hacia la literatura escrita. ¿Sí? Tiene que ver con la idea, antes que todo, de entender que cuando vamos a hablar de cuentos de hadas, normalmente tenemos que circunscribirlos a su vez dentro de un campo más amplio, que yo considero que es importante destacar, que es lo popular, y que tiene que ver con la autoría anónima de dónde salen la gran mayoría de estos cuentos. Porque hay que entender que durante muchísimo, muchísimo tiempo, mucho más que el tiempo que el ser humano habitó la escritura, la oralidad fue completamente dominante y se desarrolló en múltiples formas. El origen de los cuentos populares, ya lejos del concepto cuento de hadas, que lo podemos circunscribir más a algo quizás propio de ciertas culturas, en su nombre actual, es un fenómeno universal. Y en ese sentido, entonces, hay todo un tema que tiene que ver con entender que si el origen de estos cuentos de hadas es la oralidad, entonces hay ciertas fórmulas propias de la oralidad que se deben respetar a la hora de trabajar con estos tipos de historias. Y uno de esos códigos propios de la oralidad es que no existe lo original, en el sentido propio de la palabra, lo propio, lo de la versión propia, la versión que hay que respetar. ¿Sí? Se entiende que cuando el origen de una obra es anónima y es popular, obedece al trabajo de generaciones y generaciones de personas que le han ido dando forma, adaptando las propias realidades cada quien y conservando, sin buscarlo siquiera, algo que trascienda esas generaciones.
podríamos entonces hablar que estos cuentos siempre han tenido una estructura que permanece y formas que van cambiando todo el tiempo, en las cuales siempre se han ido agregando y sacando elementos. Ejemplo claro, en términos de, por ejemplo, la Caperucita Roja, que muchas veces se retoma en la literatura hacia Perrault, que fue uno de los 3 grandes, yo diría, autores que marcan un tiempo de los cuentos de hadas. En ese sentido, hay ciertas fuentes que la trazan hasta África y otras hasta India. De hecho, hay ciertas teorías y tesis que sostienen que todo el origen de la gran mayoría de los cuentos populares europeos viene de India. Sin embargo, lo que se podría señalar como la fuente de lo que luego llamamos cuentos de hadas, se puede situar en un periodo más o menos relativo al 300 después de Cristo, que es donde aparecen las fuentes, al menos, que Europa agarra como registro. Y cuando digo Europa, me estoy refiriendo a todo un primer periodo en el que se definen los cuentos como los cuentos de hadas, que aunque es un nombre extraño porque muchos no hay hadas, pero a todo este conjunto de cuentos que ya habitaban en la época medieval en Europa y en distintos pueblos, pero que los europeos de pronto, por 1600 y tanto, si mal no recuerdo, Perrault se encarga de hacer un levantamiento de aquellos con un fin que nada tenía que ver con el desarrollo para los niños y niñas. Y eso es algo que vamos a decir que también es propio, si queremos hablar del origen, de lo real de estas historias, es que estas historias nunca fueron pensadas para niños y niñas, en un sentido estricto. Porque los niños y niñas, cuando estas historias primero se crearon a las fogatas del campesinado medieval, y luego cuando fueron recopiladas o adaptadas por primera vez, fueron pensadas en el caso de Perrault para la gente de la corte y sobre todo la gente adinerada de aquella época, la clase más alta de la alta, que era la que tenía acceso a la lectura y a la escritura, en ningún caso a los niños. En ese caso, hay un antecedente también, ahora mismo no recuerdo, si mal creo, italiano, que fue el primero que comenzó a recopilar ciertas historias de la oralidad y traspasarlas a sus versiones escritas. En cada uno de estos casos ya hubo un primer proceso de adaptación y corte. Eso es algo que hay que entender. Sí, es decir, desde la oralidad a las primeras versiones, que podríamos decir las reales, las originales, ya hubo un proceso de corte, edición y adaptación. El caso paradigmático para mí, y el que más me encanta, y con el cual yo creo que si bien Disney fue el más terrible destructor, pero pues a la vez el mayor de sus promotores, fue el caso de los hermanos Grimm, que normalmente quedan en la tradición entendidos como los 2 hermanos Grimm. Hasta tiene una serie por ahí muy hablando de destruir ciertas cosas, ¿no? Como en la adaptación, hasta qué punto la adaptación es también traición, o si siempre lo es, o qué pasa con eso, ¿no? ¿Cuáles son los límites de una adaptación? Quizás es la pregunta que nos está orbitando. Pero en el caso de los Grimm en particular es súper paradójico, porque el trabajo de los Grimm, ya dijimos, por ejemplo, el trabajo de Perrault era vender y venderle a la aristocracia, ¿sí? A la corte, a la gente sedienta de historias eróticas, a esa gente, para esa gente fueron esos cuentos de hadas. En el caso de los hermanos Grimm es una cosa aún más noble, diría yo, porque los Grimm surgen a partir de lo que fue el proceso de post-Napoleón en Europa. Entonces aparece el romanticismo como una respuesta ante algo que se lo quería comer todo. Y en el caso de los hermanos Grimm, ellos como parte del periodo alemán, si se quiere, de este romanticismo, siguieron una idea de un tipo que se llama Herb, que a mí me parece maravillosa, que dice que los pueblos tienen un espíritu creativo, que hay un espíritu creativo en el pueblo, lo popular. Entonces, la consecuencia natural de esto fue ir a buscarlo, y en Alemania se hizo a través de los cantos, y en el caso de los Grimm a través de los cuentos. El intento de los Grimm era un intento propiamente, yo no diría popular, pero sí nacional. Es un intento nacionalista frente al avasallamiento de otro. Tiene que ver con la búsqueda y la recopilación de la identidad propia. Y cómo habilitamos eso de lo propio desde un punto de vista científico, por un lado, que era Jacob, y por otro lado poético, que era Wilhelm, que son los 2 hermanos que se dedicaron a hacer el trabajo, uno el trabajo de campo, muy serio, muy alemán, y el otro la adaptación de eso, de la oralidad nuevamente, otra adaptación, otro corte, a la poesía por la cual fueron. Sin embargo, en este caso, se trató de ser sumamente fiel a algo que ambos reconocían como el espíritu de la obra. ¿Sí? Entonces ahí ya hay 2 formas distintas quizás de adaptar, y luego en este caso paradigmático, antes de Disney, para que no se me vaya el tiempo y dejemos esta una conversación más amplia, yo solo estoy exponiendo cosas, después hablaremos quizás de las posiciones,
Disney hizo algo quizás muy fuerte y violento al tomar ciertas historias, no solo de los Grimm, sino también de Perrault. Sobre todo lo que se cortó en la disnificación, la primera edulcorización. Edulcuración. Ponerle caramelo, no te preocupes. Bueno, más que ponerle en este caso, yo digo, no fue dada por eso y nunca ha sido dada por eso. Tiene que ver más con sacar cosas. Y sacar cosas cuando en este caso tiene que ver con miembros cortados, por ejemplo. En el caso, ¿para qué me van a detener los ejemplos? Podría detenerme una hora, entonces no hace falta, sí, pero todo esto es como, por ejemplo, como cuando la madrastra no pide el corazón de Blancanieves, pide los pulmones y el hígado, si mal no recuerdo, porque se los iba a comer. O como cuando la madrastra pide a las hermanas que se corte uno de los dedos y la otra el talón. Todas esas escenas que van quedando, o los finales terribles, ¿verdad? Tiene que ver, como tú dices, cuando esto pasa de ser un fin, como surgen los cuentos de hadas, que es en un caso como para un público adulto sediento de erotismo, y por otro como para levantar al pueblo de una nación desde la academia, y empieza a ser tratado para los niños. Ahí es donde comienza algo que va más allá de lo que hasta el momento se había hecho, y tiene que ver con lo que hace, antes que Disney, Inglaterra con los niños. Claro, también está en el caso, por ejemplo, de Hansel y Gretel, la que mandaba o la que decidía llevar a los niños no era la madrastra, era la mamá. Entonces, cuando hicieron la adaptación al inglés, dijeron, no, las mamás son buenas, puras, adorables, entonces debe ser una madrastra, no puede ser tan malo. Y claro, ahí va el primer corte, la primera edulcuración, y pues está genial la idea de recordar de dónde vienen y por qué siguen vigentes, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora vamos a darle la palabra, mi querido Omar, a nuestra querida Marta. Así que vamos ahora con Marta Cartas y ahorita regresamos contigo. Muy bien, Marta, ahora sí. Cuéntanos, ¿tú qué opinas? Qué ganas de seguir escuchando a lo más. Sí, habla bien bonito. Sí. Bueno, primero saludarles a todos los que están presentes y agradecer este espacio. Creo que es fundamental que vayamos reflexionando sobre estos temas, así que muchas gracias, Aura, por el espacio. Bueno, quiero primero definir mi interés, que ustedes sepan cuál es mi interés en este tema. Y tiene que ver con reflexionar en conjunto. Yo creo que nadie tiene respuestas claras en relación a este tema y me sumo a lo que dice Omar, que como ubicarse en un bando me parece que no nos da, ¿no? Porque yo creo que tenemos muchas ganas todos de ir buscando entre todos respuestas. Tenemos muchas preguntas, creo yo. Y para eso, para poder construir en conjunto, creo que es súper importante saber desde dónde habla cada uno. Yo veo que Omar, por ejemplo, habló desde su punto de vista, es un punto de vista procesal. Él toma un proceso, se va y recorre la historia, muy interesante. Mi punto de vista tiene que ver con la educación. Y no con cualquier educación. Mi punto de vista tiene que ver con la educación humanizadora. Yo siempre hablo desde el enfoque humanista universalista, siempre estoy impulsando el humanizar la educación. Entonces, desde ahí es que yo voy a hacer la reflexión que voy a hacer, ¿ya? ¿Por qué me parece importante esto de los puntos de vista? Porque para que nosotros logremos, no tenemos por qué estar siempre de acuerdo en todo, ¿ya? De repente, como que el ser humano busca ponerse de acuerdo y como que nos obligamos a ponernos de acuerdo y resulta que somos diversos. Entonces es muy interesante saber desde dónde está hablando cada persona y ver qué puntos tenemos en común para converger, pero no para obligarnos a creer de una u de otra manera, ¿ya? Entonces, yo desde mi enfoque, que es desde la educación y además desde humanizar la educación, hablo, o sea, me surgen preguntas, ¿ya? Entonces, yo me pregunto, ¿qué establecemos como valor central cuando hablamos de estos temas? ¿El desarrollo integral de niñas y niños? ¿O el trabajo de los autores clásicos? ¿Qué pongo en el centro? ¿Cuál es el objetivo de contar cuentos? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la misión? ¿Qué características tienen las niñas y niños
a quienes llegamos con estos cuentos, porque estamos hablando de edulcorarlos para los niños. Omar ahí estuvo rozando el tema de que, por supuesto que Disney y otros toman estas cosas y las adaptan para niños. Bueno, en el caso de Disney, a mí me gustaría además puntualizar un poquito que Disney, su punto de vista, volviendo a las miradas, es desde el patriarcado, es patriarcal total, machista. Desde ahí se le cuenta y se le narra a través de películas las historias a los niños. Pero ¿qué Claro, pero características tienen? yo creo que dejemos a Disney para otra sesión, porque para Sí, Disney tenemos muchísimo que claro. contar. Así que próximo conversatorio, hablemos de Disney y los cuentos, ¿vale? Porque claro, es un tema importante y para mucha gente es la única referencia que tiene de los cuentos. Lamentable o positivamente, no lo sé, pero para muchas personas es lo más cercano que tienen a poder escuchar o accesar a las historias. Entonces, yo creo que Disney lo dejamos a un ladito y seguimos. Lo dejamos. Sí, Lo dejamos a un ladito. Sigo con mis preguntas entonces. ¿Qué característica tiene esta infancia de hoy? Porque nosotros estamos llegando a los niños de hoy, ¿ya? ¿Cuál es el rol de los adultos con esta infancia? ¿Qué aportan los cuentos de hadas clásicos en el desarrollo de las niñas y niños? ¿Ya? Todo esto para mí tiene mucha importancia porque yo trabajo en educación principalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas yo puedo poner en común con todos ustedes para que vayamos compartiendo, reflexionando juntos? Son cosas que yo he vivido a través de la experiencia con niñas y niños, ya sea como educadora y como también narradora, y también el trabajo que he ido desarrollando con estudiantes de pedagogía y con profes y educadoras de párvulo, ¿ya? Que ahí he trabajado mucho también. Entonces, ¿qué elementos me parece que son vitales para poder meternos en estos temas? Primero, saber que las niñas y niños están viviendo su paisaje de formación. El paisaje de formación es un término que yo tomo de la psicología de la imagen, y que tiene que ver con que todas las experiencias que viven niñas y niños en sus primeros años, las experiencias se van grabando, no como dato en la memoria, sino que se graban como experiencias que van generando una sensibilidad. Y esa sensibilidad es la que va desarrollando el adulto que después viene, ¿no? O sea, todas las experiencias que viven los niños después es el adulto que vamos a ver cuando grande. Y si nosotros queremos un mundo más humano, un mundo, no sé, ¿cómo quiero yo el futuro? Bueno, entonces trabajo con las niñas y niños una sensibilidad que yo quiero para el futuro, ¿ya? Y las niñas y niños en sus primeros años, sobre todo en el primer septenio, están desarrollando sus habilidades que ya traen, son habilidades innatas, todas las traemos, pero una de esas habilidades que ha sido descubierta por las neurociencias es la fantasía. Niñas y niños creen todo en los primeros 7 años. Ellos son lo que juegan, creen todas las historias que nosotros les contamos, por lo tanto, no es menor que lo que nosotros les contamos a las niñas y niños. Desde ese punto de vista, nosotros trabajamos en educación con objetivos de aprendizaje. Yo no digo que esté mal trabajar el miedo o trabajar la resolución de conflictos. Por supuesto que sí. Sí, Carlos, eso. Las niñas y niños, obviamente que tenemos que trabajar con ellos diferentes contenidos y en eso los cuentos nos ayudan y los cuentos clásicos también. El tema es cómo abordo eso yo. ¿Cómo hago que como enriquecer la experiencia? Entonces yo digo, bueno, cuento el cuento donde se trabaja el miedo, pero ¿qué hago con eso? Para darle una salida, ¿no? Porque el niño o la niña está creyendo todo, viviéndoselo, ¿ya? Entonces creo yo que en el mundo de la educación, las educadoras tienen muy claro eso y entonces todos los cuentos que van eligiendo tienen que ver con un objetivo de aprendizaje. Pero en el mundo de la narración yo tengo mis dudas, yo no sé. Yo creo que hay muchas veces que uno elige los cuentos porque a uno le gustan y los monta y hace un espectáculo y va y cuenta el cuento en el colegio y luego se va.
y ahí que se hagan cargo los otros de lo que pasa con las niñas y niños. Entonces, yo creo que ahí hay cosas que debemos reflexionar en conjunto y compartir cómo vamos haciendo esto, porque nosotros vamos construyendo mundos con la infancia. Entonces creo que es muy importante ir descubriendo cómo elegimos los cuentos y tener claro cuál es nuestro rol. Nuestro rol como adultos es acompañar a esta infancia para enriquecer sus experiencias y para ayudarles a construir una sensibilidad humana. Eso creo yo desde mi punto de vista. Pero entonces, obviamente que estoy abierta claro, a todo. pero desde el punto de vista educativo, tal como tú lo manejas y como se lo trabajas a tus... Tú eres profe de parvularias. Exacto. Sí. Entonces, ¿cómo se los enseñas? ¿Qué les dices a tus alumnos? ¿Les dices, no, los cuentos de hadas se tienen que contar cómo? ¿O no lo trabajan? Porque de repente es que también la parvularia, o bueno, los parvularios de repente no tienen tanto, tienen muy claras las cuestiones del objetivo de aprendizaje, pero la parte narrativa no siempre le dan la importancia o la trabajan, sino que es otra cosa que tienen que cumplir. ¿Cómo lo trabajas tú? O sea, ¿cuál sería el enfoque entonces? ¿Estás a favor, en contra? ¿Cómo lo manejas? Ni a favor ni en contra. Creo yo que si hay un cuento clásico que me sirve tal cual para un objetivo que tiene que ver con el desarrollo integral de la niñez, pues lo cuento tal cual, sin edulcorarlo, sin nada. Insisto, si yo tengo que trabajar los miedos, o si tengo que trabajar la pena, o tengo que trabajar lo que sea, y un cuento clásico me sirve para eso, porque además nosotros en educación no hacemos solo el cuento, después hay actividades para integrar todo eso, o sea, en el fondo se transforma en una experiencia significativa para lograr un aprendizaje. Pero si yo tengo que adaptar un cuento, porque lo mismo me pasa con las canciones, creo que es bueno también verlo desde otro lugar. Yo muchas veces utilizo canciones que son antiguas, ya que yo hago todo un rescate en el tema musical, y muchas veces le cambio las letras, y no hay problema con cambiarle la letra para lograr un cierto aprendizaje. Lo mismo el cuento. Yo creo que si hay un cuento que me sirve hasta una cierta parte y después tengo que modificar algo, que puede ser edulcorarlo o no, a lo mejor no es edulcorarlo necesariamente la adaptación. Lo que yo sí, o sea, desde donde me ubico yo es que me sirva para producir un aprendizaje. Es desde ahí que yo trabajo el tema de los cuentos clásicos. Y hay cosas que son para ciertas edades y hay cosas que no. Nosotros también trabajamos con las etapas de desarrollo. Hay cosas que a un niño de 2 años yo no le voy a decir, porque no corresponde, ¿no? Pero sí a los 7 años. Entonces, yo creo que ahí uno tiene que ver bien, por eso creo que, y rescato el tema del punto de vista, desde dónde nosotros compartimos el tema de los cuentos clásicos. Porque, por ejemplo, para cerrar con esto ahorita, en el mundo Waldorf, de la pedagogía Waldorf, los cuentos de hadas son una tremenda herramienta pedagógica. Ellos utilizan mucho los cuentos de hadas y utilizan los muñecos sin rostro y hay todo un trabajo, pero eso no es gratuito, no es que se llega, toma el cuento este y lo cuento, no. Hay todo un trabajo detrás, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí hay un tema muy, muy interesante. Exacto, por aquí Paz nos comenta, me encanta tu análisis, tiene que ver con tener en mente a quién le estoy hablando y considerar sus necesidades. Muy cierto, y quiero decirles a todos los que nos están escuchando, por favor, vayan dejando sus opiniones en el chat. El chat está abierto para que ustedes vayan opinando. Si quieren dejar preguntas también. Y ya les hemos compartido las redes sociales. Vamos a seguir, Marta, con Juan Pablo, que tiene también algo que decirnos. Así que, bienvenido Juan Pablo y cuéntanos. Maravilloso, gracias por la invitación, querida Aura, feliz de compartir con ustedes y también de que esta conversación tenga ribetes internacionales, nos permite también entrar en contacto con esa diversidad territorial que nos va resignificando en este género literario que yo amo, que se llama conversación. Por eso me gusta este formato del conversatorio, así que espero que después las preguntas estén fluyendo y todos aprendamos en este camino.
Yo quiero posicionarme desde un punto de vista más culturalista, en el sentido de que cualquier persona que corresponda a un territorio, que está conectada con una cultura en particular, con un país, con una nación, de alguna manera no puede escapar al hecho de que siempre es una persona que está mediando su cultura. Y media todos los factores de su cultura desde cualquier dimensión, los valores, los antivalores, su sabiduría, su conocimiento, su historia, su memoria. Y en ese sentido, quiero hacer un uso extensivo de la palabra edulcuración o dulcificación, quiero llevarla a otro ámbito. ¿Podríamos escapar como seres humanos a la posibilidad de modificar un cuento cuando lo estamos diciendo nuevamente? ¿O cada vez que leemos un libro, leemos el mismo cuento cada vez que lo leímos? ¿No se modifica por nuestro posicionamiento emocional, por nuestro posicionamiento político, por nuestra edad, por nuestra memoria? El cuento va cambiando permanentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que las versiones escritas de los diferentes cuentos han fijado una textualidad. Y entonces podríamos llegar a los registros del siglo XIX, de las recopilaciones de los hermanos Grimm o Charles Perrault, o también las reversiones que hizo Hans Christian Andersen y después la industria editorial en general. Y nos damos cuenta de que, claro, cada vez que vamos a esas épocas está el mismo texto, pero cuando nosotros lo leemos desde nuestra contemporaneidad, eso cambia permanentemente. Entonces, por un lado, no podemos escapar a la modificación. Siempre estamos en una intertextualidad con el pasado y también proyectándonos con los textos, con nuestro posicionamiento cultural, en una especie de función, pero también una dimensión emocional de la cual no podemos escapar. Somos afectados por las historias. Y entonces aquí quiero aportar un poco con el concepto de profundidad cultural. Y para eso quiero presentarles una metáfora. Imaginemos que la cultura es un planeta. Un planeta que tiene diferentes geografías, tiene continentes, tiene lugares con agua, tiene montañas y tiene un subsuelo. Es profundo. Adentro hay yacimientos de diferentes cosas. Y tú, si excavas, empiezas a encontrar esos secretos que guarda la tierra en la profundidad. Las personas que tienen una raigambre con alguna dimensión indígena o con alguna etnia que ha podido resistir en el tiempo sus valores étnicos y su conocimiento ancestral, podrán darse cuenta de que a medida que vas escarbando en esa profundidad cultural, te encuentras con nuevas cosas. Esa profundidad cultural aporta a una resignificación contemporánea. Es por eso, por ejemplo, que la cultura mapuche ha podido resignificar permanentemente sus mitos y leyendas y dándoles actualidad permanentemente. Sabemos que, por ejemplo, el mito de Tren Tren y Cay Cay Vilú, para los amigos que son de otros países, son dos serpientes ancestrales que significan el mar y la tierra y que en su lucha poderosa desarmaron todo el continente. El sur de Chile está hecho de archipiélagos. Y entonces los humanos estaban siendo protegidos por la tierra, por la serpiente de tierra, y empezaron a subir. La serpiente de tierra los subió tan alto que el sol los quemó. Entonces, por tanto, protegerlos también los puso en peligro. Los mapuches han resignificado permanentemente esa historia. Y cuando llegaron los españoles y las guerras de pacificación de la Araucanía en el sur de Chile, ¿quiénes eran las serpientes y quién era la serpiente de agua y la serpiente de tierra? Claro, ahí los podemos ver. Las que amenazaban a la cultura era la serpiente de agua, o eran también los hechiceros, los huecufu, que traían toda esta transformación violenta de la dimensión cultural. Cuando me siento en peligro, me posiciono en una dimensión mitológica también. Trato de rescatarme y trato de rescatar a los otros a través de ese posicionamiento. Y hoy en día, la nación-estado mapuche se posiciona como Tren Tren y el Estado se diría Cay Cay, que nos pone en peligro permanentemente. Por lo tanto, las historias que vienen de raigambre étnica van resignificándose y se transforman en mito-historias. Es decir, que dotan de significado y sentido la vida actual de las personas que son portadoras de esa cultura. Están adscritas en esa dimensión. ¿Qué ocurre con esto en este sentido? La profundidad cultural nos permite poder observar que hay una especie de debilitamiento, una especie de dulcificación de esta profundidad cultural a través de la industria cultural que ha predominado desde el inicio
de la imprenta, básicamente. O sea, desde el siglo más o menos XVI, en los procesos de censura, donde se definía qué se escribía, qué no se escribía, qué se rescataba, qué no se rescataba, a través de la escritura, y también después de la Inquisición, se modificaron o se borraron o se quemaron muchos elementos de la cultura. Porque la cultura es peligrosa y su densidad cultural es aún más peligrosa cuando tú estás conformando por primera vez un país que quiere tener una sola identidad, una sola cultura y una sola historia. Pero cuando tú ves los territorios no es así. Y aquí podemos ir al tema de los cuentos de hadas. Si tú haces el sondaje cultural de los cuentos de hadas, como bien decía Omar, o sea, primero eran relatos orales y fueron modificados permanentemente. Ya las recopilaciones de los hermanos Grimm fueron modificaciones de las modificaciones, de las modificaciones, de las modificaciones, porque la historia oral está viva permanentemente. Entonces, claro, quizás la historia oral no se dulcifica en el sentido de quitarle la densidad cultural para hacer la más masiva para un público, como lo hace el capitalismo o la industria editorial actual en el mundo, pero sí se genera este espectro del fenómeno del teléfono, que yo te cuento algo, tú se lo cuentas a otro y va cambiando, 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 de boca en boca, de persona en persona. No podemos escapar a eso. Pero para poder más o menos conectarnos con la profundidad y la necesidad que tenemos para con lo narrativo, quisiera echar mano un poco de la teoría que propone en su libro Bruno Bettelheim, que es el psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde analiza y pone más o menos en la misma categoría mitos, leyendas, cuentos, narrativas, ficciones, fantasías, donde podríamos pensar de que los elfos, los genios de la tradición árabe, también las hadas de la tradición anglosajona, podrían estar incluso emparentados en la actualidad con los Pokémon. Esos bichos que tú con los que juegan los niños y que los atrapan y que siguen el camino del héroe acompañado de estos ayudadores que entregan y se corresponden con la autorrealización también de los niños que son estos maestros Pokémon. O también podríamos verlo en el cine de ciencia ficción, los Avengers. El mismo Tolkien, cuando escribió El Señor de los Anillos, reconoció de que su género, a pesar de que estaba más metido en los géneros fantásticos, él reconoció que él se inspiró por completo en los cuentos de hadas, que también son conocidos como el género maravilloso. Entonces, tenemos una necesidad para con la magia, tenemos una necesidad para con la fantasía. El mismo Gianni Rodari, en su libro La gramática de la fantasía, proponía de que ya estábamos hartos de la lógica. ¿En qué sentido? Propone desde un momento, pronto llegará la era de la fantástica. ¿Y qué nos posiciona, qué nos entrega la posibilidad de la fantástica? Es que nosotros no somos, los seres humanos no somos meros entes presentes. Estamos posicionados en un tiempo, rodeados por el pasado, proyectados hacia el futuro, y entonces lo narrativo, la función narrativa que proponen los cuentos, nos conecta con esa dimensión extratemporal. Y en este sentido quiero retornar al psicoanálisis de los cuentos de hadas. Desde la perspectiva psicoanalítica, los cuentos están rodeados de elementos estructurales que nos permiten posicionarnos a nivel de sentido y a nivel colectivo en una estructura de valores particular. Cada cultura tiene una estructura de valores específica. Y entonces, en palabras de Bruno Bettelheim, la narrativa lo que busca es poder entregarle a la infancia la posibilidad de visualizar la estructura del alma. ¿Cuál es la estructura del alma? Esa energía vital que se moviliza a través de decisiones, a través del tiempo. Y entonces los cuentos nos proveen de arquetipos que nos van conectando con cada uno de esos elementos que habitan en el inconsciente colectivo a través del lenguaje. Ahora, los arquetipos también son históricos, también son movedizos, se transforman en el tiempo. La cultura no es un fenómeno específico, no porque sea un valor cultural no podemos modificarlo. Pero, y aquí está el pero de la dulcificación, ¿qué es lo que hace la industria cultural con los arquetipos? Los transforma en estereotipos.
que es muy diferente a los arquetipos. Los estereotipos son banalizaciones de la profundidad que propone un arquetipo. Son banalizaciones y también son estandarizaciones de fórmula para poder acceder desde un producto cultural a una cultura de masas. Por lo tanto, la producción cultural desde el capitalismo lo que propone es que ojalá en el mundo exista una sola cultura, la cultura del consumo cultural. Y a partir de eso ha hecho mano que algunos antropólogos han llamado el concepto de antropofagia cultural. Se ha comido dimensiones narrativas, leyendas, mitos de diferentes culturas del mundo. Lo vimos con Coco a través de Disney, lo vimos con Moby Dick, que era un mito de Mochadique que estaba en el sur de Chile, para estar bien cerca también acá de las historias. Lo hemos visto un montón de veces, una y otra vez, pero también tiene otras propuestas interesantes, por ejemplo, inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una reversión de Pinocho. No sé si algunos vieron esa película. ¿Qué pasa con el alma humana cuando la especie humana se acaba y se extingue? Oye, Una marioneta... Voy a terminar la idea y suelto. Nada más una nota. Estás comentando acerca de la apropiación, que claro, todo el mundo lo está viendo, es algo que está constantemente ocurriendo, el blanqueamiento de las historias, incluso algunas leyendas. Una leyenda chilena que, por ejemplo, me llama mucho la atención es la Niña de la Calavera, que a la hora de que la recopilaron fue una europea. Y cuando la hizo pública, pues queda con formato de cuento de hadas, que se encuentra 3 animales que le ayudan a salvar, y al final se queda con un príncipe que resucita, que termina siendo como zombie, quiero creer. Pero la cuestión es, ¿hasta qué punto se vale hacer esto? Porque de repente también he escuchado profesores que dicen, no, es que todo es inválido, muera el Mio Cid, mueran los clásicos, viva Batman. Y claro, también es el viaje del héroe, pero de repente ya estamos en una onda en que los niños pues están mucho más familiarizados con Avengers, con este rollo, que también el cómic tiene su lado encantador, yo no digo que no, pero de repente la infancia se pierde por esos recovecos. Entonces, ¿cómo lo terminaríamos de manejar? Para que hay otra cosa, por allá están empezando a llegar ya los comentarios y estamos todos silenciados porque la idea es que nos escriban sus mensajes. Por ahí alguien está diciendo por ahí que está siendo muy intelectualizado. Y no, la idea es que esto tenga sabor, señores. Entonces, si usted tiene una opinión, póngala por favor en el chat. Y Juan Pablo, entonces dinos, ¿hasta qué punto vamos? Bueno, perfecto. Sí, soy de formación antropólogo, entonces es de formación profesional. Así que les pido, si podemos seguir conversando por los conceptos, también no tengo ningún problema. Pero... Tranquilo, que aquí todo el mundo es libre y eso es lo interesante. O sea, mi formación es administrativa. Entiendo perfectamente la parte del capitalismo. Omar es psicólogo. Marta viene desde el lado educativo. Y justamente eso hace que tengamos una diferencia, un arcoíris de opiniones con las que el público puede estar de acuerdo, ¿no? Y si usted está de acuerdo o no, pues por favor, escríbalo por ahí. Y ahora sí, te sigo. Maravilloso. Un poco para redondear un poco la idea, es que la cultura actual está tratando de ahondar en niveles más profundos de democratización de la producción cultural. Que la producción cultural no esté a manos de unos pocos que de alguna forma están determinando una cultura central, hegemónica, y versus una cultura que está en la periferia. Entonces, la idea sería que todos pudiéramos acceder a la posibilidad de crear ficciones a partir de lo conocido. Gianni Rodari hizo un ejercicio muy interesante cuando dijo en su cuento, había una vez una caperucita amarilla. Y en ese momento los niños y niñas le respondían, no, roja. Y fue a la casa de su tía Margarita, no, a la casa de su abuelita. Bueno, Gianni Rodari, a través del ejercicio de la fantástica, propone el hecho de la democratización de la producción cultural a través de la ficción. Todos tenemos acceso a la ficción. Todos tenemos acceso a poder posicionarnos en eso. ¿Nos reconocemos o no nos reconocemos como mediadores? Esa es la pregunta. Y entonces tú,
Cuando te posicionas en el fomento lector o en la producción de una historia, ya sea cualquier formato, vas a generar un marco específico. ¿Ese marco va a ser participativo o no va a ser participativo? ¿Ese marco va a rescatar valores culturales o no los va a rescatar? Bueno, voy a dejar ahí como con las preguntas para que podamos generar esta discusión que espero que tenga mucho sabor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Básicamente todos han dado su opinión. Yo debo decir que más allá, yo creo que en todo el proceso de compartir historias, de dar cuentos, de dar cosas para imaginar, y tela para imaginar, todos en algún momento hemos edulcorado alguna historia, ya sea por la edad, por el público. Está bien, es válido, y como lo decía Omar, es nuestro derecho a adaptar las historias, porque en el momento en que cada narrador se apropia de un cuento, lo transforma, no lo vamos a leer textualmente, no es teatro, somos cuentacuentos, somos narradores, y más aún cuando viene de una tradición de narración oral. Ahora, por aquí el efecto de Gianni Rodari es bueno acerca de la Caperucita Amarilla, pero de repente ocurre, a mí me pasó, también trabajo con niños, y esto es nivel básico de primaria, que de repente en cuarto año, que bueno, por ahí estaban hablando acerca de las edades en el chat, tienes niños de 9 años o de 10 años que no se saben la Caperucita Roja porque nadie jamás se las contó. ¿Ok? Porque no pasó en el kinder, no pasó en primaria en los primeros años, llegan a quinto básico y resulta pues que la Caperucita que conocen o que se enfrentan o que aprenden es la Caperucita, la que es una versión en la que la Caperucita Roja es karateca, el lobo feroz ya es vendedor de seguros o de finanzas, es un agente de ventas en pocas palabras, y vamos, la historia es una parodia, pero no puedes entender una parodia si no te sabes la historia original. Entonces, a lo contrario de que le pasó a Gianni Rodari, a mí me ha tocado niños que no tienen idea de qué significa para verte mejor, para oírte mejor, porque simplemente ya no está en el contexto, ya no te cuentan la Caperucita Roja como se contaba antes, dirían, ¿no? Entonces, por aquí hay un lindo debate. Vamos a empezar a leer las preguntas. Ustedes quiero que me digan quién se avienta a contestar o de qué quieren comentar, porque ya hay bastante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por decirles aquí. Carlos González, también soy profesor del Pedagógico de la Chile, cuando estaba hablando Marta. Te agrego que el tema más importante es la metodología de trabajo, cómo motivamos a los niños. Hay talleres de cuentos presenciales en que los niños no se motivan, les interesan más los dulces que las profes les lleva. No olvidemos que en tiempos de pandemia, donde hay muchas carencias, es difícil interesar a los párvulos. Cierto, estamos hablando ya de otra modalidad. Narración presencial contra narración online. Marta, ¿quieres contestar? Sí. Es que creo yo que aquí, volviendo como a las etapas de desarrollo, los niños cuando son muy pequeñitos no van a estar mirando a través de la pantalla un cuento, porque los niños necesitan vivir experiencias y necesitan estar haciendo permanentemente, se van a mover, o sea que niños muy pequeños no los vamos a poner en la pantalla. De hecho, yo hice una prueba con Marta Carta, justamente cuando empezó la pandemia, armé un grupito de niños de 2 y 3 años, porque yo trabajo también en jardines infantiles. Entonces, tenía niños que nos queremos mucho. Entonces ya, conté cuentos para niños de 2 y 3 y conté para niños ya más grandes, desde los 4 años. Efectivamente, desde los 4 años es distinto. Y ahí también está la gracia de que uno como narrador, y eso es lo que yo trabajo con las educadoras, cómo trabajamos desde la creatividad y desde la capacidad lúdica los cuentos, porque no es solamente leer, no me voy a poner a leer un cuento por pantalla, ahí sí que ya nadie, ni siquiera los niños más grandes me van a tomar en cuenta. Entonces, la gracia de la narración es enriquecerla desde el juego, desde las canciones, no sé, utilizar otros recursos, ¿no? Eso. Gracias, Marta. Bueno, por aquí dice Guillermo Murray, desde México, si no me equivoco, nadie cuenta ya cuentos tradicionales, cargados de genitalidad, canibalismo, groserías y bestialismo, ¿o sí?
Tal vez no se cuenten, pero ¿han visto las caricaturas japonesas que los niños ven desde 3 años? O sea, ser Pokémon es parte de la vida, pero también muchos de los héroes japoneses y que también se cuentan desde chiquititos, no son precisamente color de rosa. Sí hay bestialismo, sí hay violencia, se matan unos a otros. Hay una moda zombie. Yo creo que también debemos de tener en cuenta que no sabemos exactamente a qué niños ocurre. De repente me ha tocado papás que dicen, no, 10 años, vio El Resplandor, y el niño está jugando Mortal Kombat en el videojuego, que es hacen fatality y se sacan las tripas, y nadie se asusta. Entonces, la violencia está como relativizada. Omar. Sí, yo quisiera retomar un poco lo que plantea Juan Pablo, en lo que estoy muy de acuerdo. Gracias por traer a Rodaria esta conversación y la fantástica, y sobre todo el tema de la democratización de la ficción. Porque cuando se plantea también el tema del trabajo de la narración oral en el aula, etcétera, a mí me gustaría plantear ciertos caminos, porque por ahí también alguien preguntó y planteó muy acertadamente que el tema es el cómo se trabajan ciertas cosas, y también hay una pregunta, ese es por el lado, yo creo, la pregunta por el lado de la educación, pero por el lado del arte es hasta qué minuto adaptamos algo al punto de romper. La obra merece un respeto. ¿Qué es lo que respetamos de la obra en la adaptación? Esas son preguntas, creo que consustanciales desde el punto de vista artístico. Sin embargo, desde el punto de vista educativo me gustaría detenerme en cuanto a retomar, como decía Juan Pablo, el tema de la democratización de la ficción, ahora en el campo educativo, sobre lo que dice Marta en torno al bienestar o al bien superior de los niños y niñas en el proceso de formación. Entonces, en ese sentido, yo creo que hago la pregunta, ¿le preguntan a los niños de qué quieren que les cuenten cosas? Partiendo por ahí, por ejemplo. ¿O siempre esa decisión del bienestar superior del niño es una decisión del adulto que se impone a los niños y niñas? Porque si ustedes van y le comienzan a preguntar a los niños y niñas qué tipo de cuentos quieren que les cuenten, se van a dar cuenta de que ellos solos van desarrollando y saben muy bien lo que quieren, a la edad que sea que les puedas preguntar, más o menos. Cuando ya puedes preguntarles y te pueden responder. Y si no, pueden escoger entre distintas opciones que tú puedes brindar. Yo creo que por ahí hay un tema que siempre hay que reconocer, que es la pertinencia en el uso o en el planteamiento de las historias con el público. Y eso no solo en el campo educativo con niños de 4 o 5 años. Si tú estás en un escenario y de pronto te das cuenta de que te dijeron que iba a haber X público, pero hay otro curso y ya no traen solamente a los más chiquititos, sino que además traen a los de 10, 11 y 12 años, tú sabes que si solamente generas versiones hechas para 4 o 5 años, con ciertos elementos, como por ejemplo presencia de animales, un trabajo corporal más extendido, humor, que son cosas que les gustan. Si un humor solamente soso, como decir caca, por ejemplo, es algo que inmediatamente tú vas a generar una reacción en los niños y que les gusta. Porque en el arte no solamente planteamos aquello que los adultos queremos poner ahí. Sí, es muy importante que el arte sea una ventana abierta para que todos podamos disfrutarlo. Y eso también implica que cuando contamos para niños hay que entender que siempre también hay adultos ahí. Y por eso yo creo que hay que revitalizar el uso de los cuentos tradicionales o cuentos de hadas o cuentos populares, no solamente como un recurso de los cuentos clásicos, lo pasado, sino como un género que hay que revitalizar. Porque si ustedes, yo hago esa pregunta, ¿qué tanto se están contando los cuentos de hadas hoy en día? ¿O qué tanto se están contando en realidad? Yo creo que esta pregunta como Disney y temas son temas noventeros a este momento, porque hoy día hay que hablar de cosas como el monstruo de colores, ¿sí? En términos, y cómo, por ejemplo, hay tanto monstruo de colores dando vuelta por ahí, como forma de estructura narrativa, como... Yo ahí considero que hay que recuperar los cuentos de hadas como género para que los niños lo creen en sí mismos, que es una metodología muy adecuada que yo recomiendo. Si vamos a contar historias está bien, pero brindemos el medio para que este género en particular, basado en contraposiciones tan propias para los niños, como bien y mal, por ejemplo, como una aventura, etcétera, esté al alcance de su desarrollo. Y veamos qué temas emergen. Y no pongamos nosotros ante esa moralidad. Dialoguemos con la propia que los niños van desarrollando. Porque sus miedos son miedos.
evidentes. Y eso es propio también de la psicología del desarrollo. Entender que el desarrollo de los miedos infantiles y el arte está ahí no solamente para... Le hacemos un pésimo, o sea, si la función es adecuarlos para la vida, para habilitar a los niños para que sean seres independientes y busquen su felicidad sin hacer daño, les hacemos un pésimo favor si solamente le mostramos un mundo rosado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que entonces, tomando la pregunta que por ahí dijo Guillermo, ¿le vamos a ir a contar a un niño de 4 o 5 años cómo el héroe vino, violó a la mujer y destripó a todos los... No, ahí volvemos al tema de la pertinencia. Pero es que entonces la pregunta es, quizás esa no es la historia para contarla. No tenemos por qué adaptar hasta el punto de censurar una historia, mejor invéntate una historia nueva. ¿Sí? Es como, ese es el tema. Y digamos que también se ocupan los cuentos actualmente de hadas, entre comillas, haciendo lo que quieren con ellos, porque es un tema de marketing. Porque cuando hay crisis económica, Hollywood y todo lo demás, una de las formas que tiene de sobrevivir es tirar clásicos. Porque además no se pagan derechos de autor. Sí, entonces, ese es el tema. Tenemos derecho a adaptar, sí, pero respetando el elemento y si no, creemos otra cosa. Y los niños son más que nosotros, están dispuestos a más que nosotros muchas veces. Preguntémosle, eso es lo que yo digo. Buena propuesta, Omar. Muchas gracias. Por aquí nos comentan, trabajo en la adaptación de cuentos y leyendas mayas y aztecas, brutales, sangrientos, porque eran pueblos guerreros, al lenguaje infantil del siglo XXI. Ni loco les cuento las originales. ¿Por qué no? Digo, eso es tradición oral. Era así. Ahí está el punto, ¿no? ¿Qué onda con la censura? ¿Censuramos nosotros porque a mí me asusta, porque a mí me da miedo, porque van a pensar mal de mí? La historia, creo yo, la escriben los vencedores. Y más allá de que se pierdan las historias, estamos también blanqueándolas o justamente edulcorándolas. ¿Por qué no? Por acá, gracias por la invitación, interesante. Felicidades por excelentes ponentes de parte de Godínez Estela. Emma Aguilar nos comenta, el endulzarlos demasiado pierden su mensaje original y su simbolismo. Excelente conversatorio, saludos de Cusco, Perú. No endulzarlo, pero dime, si el guerrero llega, viola a las mujeres, mata a los bebés y decapita a los enemigos, ¿es apropiado para nenes de 5 años? Buena pregunta. Juan Pablo, ¿contestas? Sí, la cara de Juan Pablo, sí, vamos. Es un tema complejo porque nos estamos metiendo en hasta qué punto nosotros pensamos que los niños, niñas están preparados para poder comprender alguna problematización de lo humano. Esto lo digo en general porque no solo la violencia, a veces miramos con morbo o con elementos censurables, cosas sexuales o la sangre, pero a veces hay conceptos también que son inalcanzables para la dimensión experiencial de la infancia. O sea, yo comprendo en la medida que voy viviendo el mundo y ahí voy adquiriendo los recursos necesarios para poder comprender algo. Pero también está el punto de vista de que si nosotros pensamos que los niños, niñas y niñas son productores también culturales, no meros consumidores, porque el problema de la dulcificación es que le entregamos dulces a los niños porque tenemos la idea de que les gustan los dulces. Y entonces mientras más dulce, más toman. Las bebidas están llenas de... Te invito al mundo de Bilsy Pub, de la fantasía, para que comas bebidas edulcoradas, saborizadas con dulce. Pero, por ejemplo, en el siglo XIX, en Alemania, se hizo una línea de cuentos educacionales que era la tradición del Der Struwwelpeter, no sé si se conoce como el Pedro Melenas. Y esos cuentos se escribían con fines tales como no te chupes los dedos, no juegues con fuego, córtate las uñas, obedece a los adultos, pero estaba escrito con tal violencia. Por ejemplo, al niño que se chupaba el dedo, llegaba el que le iba a enseñar y le cortaba el dedo para poder enseñárselo, para poder enseñarle que no se tenía que comer el dedo.
Y tú podrías pensar, ¡ay, qué sangriento! ¿Y qué pasa? Los niños van a entender porque van a estar con miedo a lo que les entrega a través de la lógica del castigo. Les estamos enseñando a obedecer con ejemplos muy brutales de lo que les podría pasar si no hacen esto o aquello. Sin embargo, lo que pasó con la tradición de Pedro Melenas en Europa y después se difundió a otros lugares, es que eran tan sádicos los relatos que terminaron siendo muy queridos por los niños y niñas, y no porque les enseñaban algo, sino que el sadismo que proponía la historia les resultaba llamativo e interesante. O sea, no siempre la dulzura termina siendo una búsqueda desde la infancia. Como los niños y niñas están posicionados como, son productores también de la cultura, ellos deciden qué toman y qué no toman de lo que nosotros, los adultos o su propio mundo y entre sus pares comparten. Ahora, claro, si hablo de una violación en un cuento, yendo a la pregunta anterior, la edad de los niños a los cuales les estoy compartiendo este contenido narrativo, ¿le he explicado o han tenido experiencias con la sexualidad? ¿Hemos hecho educación sexual infantil en el aula para poder hablar de eso? ¿O vamos a meterle un cuento que hable de eso de un momento a otro? ¿Qué pasa con los objetivos pedagógicos? ¿Qué pasa con la aproximación que podemos hacer de una historia para con esa infancia? ¿Nos posicionamos desde la infancia tratando de percibir sus propias perspectivas? Y eso ha cambiado mucho las estrategias de fomento lector en Chile, y yo sé que en gran parte de los países latinoamericanos que están adscritos a las políticas internacionales de fomento lector. Lo primero es que hay que reconocer a la infancia como productores culturales. Lo segundo es que hay que reconocer a la literatura como un espacio, y a la lectura no como la decodificación de contenidos o de grafemas para poder leer, sino es un posicionamiento personal y singular en una historia para poder vivir en la ficción lo que quizás me resulta difícil de vivir en la vida. ¿Se entiende? Entonces la lectura a nivel internacional tiene una función muy importante. Ahora, la mediación es lo que nos permite decir de qué vamos a hablar. Ahora, la mediación anterior y también la posterior. Les invito a leer un libro que se llama Dime, de Alain Chambers, que habla del fomento lector a través de un principio conversacional. Es decir, de que a partir de las diferentes lecturas, poder abrir procesos conversativos en relación a lo leído para poder entender cuál es la perspectiva desde las cuales se están posicionando los niños y niñas. ¿Los niños y niñas han vivido violaciones en Chile o en diferentes países del mundo? Sí, los han vivido. ¿Han vivido brutalidades en los diferentes países del mundo? Sí, los han vivido. Por lo tanto, ¿cómo mediamos eso? ¿Cómo protegemos a nuestra infancia? Yo sé que las personas no quieren hablarle de esos temas porque sienten que los están protegiendo. Sin embargo, al no hablar de esos temas, los estamos al revés, haciendo más vulnerables a todas esas experiencias brutales y entregándole menos recursos para poder reconocerse, entender y comprender esa situación emocional durísima que están viviendo. Es mucho mejor que lo vivan en la ficción primero, a que lo vivan en la vida real sin tener esos recursos interpretativos. Muchas gracias, Juan Pablo. Y para terminar de redondear, hablando de México, señores, está el narco. ¿Puedo decir una cosita ahorita? Ya, déjame terminar de ver. En México está el narco, señores. Está el narco matando gente todos los días. Los niños están familiarizados con la muerte. Hablamos de la muerte todos los días. Los cuentos acerca de que viene la muerte y el Día de Muertos no solamente se cuentan en noviembre. Las leyendas nos ayudan a entender que, bueno, esas cosas pasan y que es parte de la realidad. Entonces no podemos cerrarnos y decir, no, yo no puedo hablar acerca de esto porque no. Porque son chiquitos. Señores, los niños están más al día que nosotros. Entonces yo creo que también debemos de tener en cuenta cuáles son nuestras realidades, porque a través de los cuentos podemos ayudar a crear, a invitar a los niños
a pensarse en otras realidades, ¿sí? Yo trabajé con niños de 3 años en Celaya, en México, y que la meta de los niños era ser narcos o ser secuestrador porque es el negocio más rentable. Entonces no podemos jugar a decir, no le voy a contar esto porque es muy violento y porque se vaya a asustar. Si por el otro lado veo las noticias y están pasándolo todos los días. Es algo de lo que no podemos extraernos. Entonces, bueno, obviamente eso no va con el objetivo educativo tal vez, pero yo como narrador no puedo, creo yo, cerrarme y decir, no ocurre nada, aquí puras flores y bolitas y todos nos amamos, ¿no? Entonces, esa sería la parte de también el contexto que nos rodea. Marta, por favor. Sí, dos cositas muy cortitas. Una cosa que trabajamos que trabajo yo en las asignaturas que hago, es ir hacemos viajes para conectar con la niña, con nuestra niña, ¿no? O con nuestro niño. Porque nosotros todos fuimos niños, nosotros pasamos por eso. Entonces ahí hay una clave que es muy linda porque cuando hacemos estos viajes y vamos a buscar a esa niña, les preguntamos qué quieren, les preguntamos cuál es su necesidad. Porque ahí el Omar y Juan Pablo hablaban de democratizar y yo creo que algo muy lindo es también buscar adentro, ¿no? Porque siempre estamos buscando cosas afuera, todo es afuera, todo es externo. Entonces, el cuento clásico, da lo mismo, pero vamos adentro también a buscar las respuestas porque tenemos un mundo maravilloso. Y así también podemos invitar a nuestras niñas y niños a ir a su mundo interno. Y en ese mundo interno hay de todo. Tal cual dicen ahí, no vamos a subestimar a la infancia. Hay de todo, las niñas y niños tienen un mundo increíble. No son personitas en blanco que hay que llenar de contenidos, no, al revés, están llenos de cosas. Tienen muchas cosas. Y las artes, entre ellos, por supuesto, la literatura, qué sé yo, las artes nos ayudan a expresar lo que viene de ese mundo interno. Entonces es muy importante construir con ellos también, pero también desde nuestra niña o niño interno, que creo que de repente se nos olvida y entonces somos los adultos que tenemos las respuestas, y creo que es muy lindo hacer ese viaje, ir hacia adentro de nosotros y ayudar a nuestras niñas y niños también a hacer esos viajes. Y si tenemos que pasar por nuestras sombras, y si tenemos que pasar por las sombras con ellos, pasamos con ellos y vemos cómo juntos salimos a la luz, acompañado, abrazando esa sombra, ¿no? Sin dejar de verla, porque de repente uno se desconecta, ¿no? Así es, Marta. Muchas gracias. Por aquí dice Endira, ¿quién dice cuál es el original si dicen que nacieron en India? Bueno, los cuentos viajan. Y un ejemplo súper rápido y sí, que vienen desde lejos. Pensemos en la Cenicienta. Todo el mundo sabe la Cenicienta, ¿cierto? Zapatito de cristal. Bueno, yo los invito a ustedes a que vayan a cualquier tienda y pidan un zapato del número que ustedes usan. ¿Cuántas personas usan el mismo número? ¿Lo han pensado? Cientos, miles. Pero, ¿qué pasa? Que esta historia empieza en China y originalmente era un pie. Ustedes sabrán que en la tradición china, la belleza de las mujeres eran las que tenían el pie pequeño. Por lo tanto, se les vendaba desde chiquitas y se les deformaba el pie para que fuera chiquitito. Y el zapato originalmente era de oro. Por lo tanto, no cualquiera podría meter el pie en ese zapato. Claro que cuando viaja ese cuento, llega a Europa y entre las traducciones, pues de oro pasa a cristal y de cristal pues ya es princesa. Y efectivamente, solamente las familias de mucha plata podían darse el lujo de no tener una mano trabajando en el campo. Esas eran las niñas que se dedicaban a tener los piececitos así porque no podían caminar, tenían daños terribles en la columna y bueno. Pero los cuentos viajan, entonces más allá de buscar al original, porque vamos, los orígenes de los cuentos, muchos se pierden en la noche del tiempo. Muchos vienen también en las recopilaciones, como Las Mil y Una Noches, que es pakistaní, son cuentos del Cairo, de la India, incluso de China. Y de ahí se van cambiando. Entonces, creo que es difícil rastrearlo, pero la invitación es a seguirlos buscando. Y bueno, por aquí viene otro comentario de Carlos. Hoy es importante la incorporación de los cuentos en la creación de los niños, en la creación de los cuentos. Ellos tienen muchas vivencias, siguiendo con lo que dijo Marta. Estamos con un colectivo trabajando en presenciar con los niños. Supieran las sorpresas que nos hemos encontrado. Exactamente, los niños te sorprenden. Por aquí Aranzu
Dice, la literatura habla de la vida y la vida no es solo color de rosa. Trabajo también en educación y no siempre narro con fines pedagógicos. Por el disfrute, el placer de escuchar la voz de otro, el placer de conectarse. La literatura es el reflejo de la vida y los libros permiten hablar con los niños de temas difíciles y entablar conversaciones con una mirada abierta y no imponer el adultocentrismo. Me gustó. Muy bien. ¿Para qué necesitan los cuentos en la prehistoria? ¿Había cuentos en la prehistoria? Seguramente sí. Es necesario conocer el origen, o al menos ofrecerles ese conocimiento. No hay que subestimar a los niños, nos podemos sorprender. Muy cierto. Desde lo que comenta Omar, realicé una encuesta ilustrada con la pregunta, ¿qué te gustaría leer? Para escuchar la opinión de los niños como sus principales protagonistas. Sus respuestas a través de las ilustraciones fueron justamente los cuentos de hadas, después los de referencia y finalmente el cómic e historietas. Esto lo dijo Rose Gallardo, muchas gracias. Omar, ¿quieres comentar algo? Sí, responder a una pregunta que se plantea por ahí sobre de dónde viene la idea de que los cuentos de hadas vienen, o los cuentos populares vienen de India. Tiene que ver con dos cosas. La primera es una teoría, no es una verdad, no es un hecho. Es una de las formas de responder a la pregunta de dónde vienen, porque hay que entender que el cuento popular tiene una estructura particular. Y en eso también yo entiendo la mediación antes y después de la narración. Pero hay que entender, y por eso yo voy a insistir en que es necesario habilitar a las nuevas generaciones, a los niños, niñas y jóvenes, en la creación de cuentos de hadas, o cuentos populares mejor, como fórmula, como estructura, porque el cuento popular en su actualidad, o en su fórmula más bien, permite el desarrollo de los conflictos y la resolución de los mismos dentro del cual. O sea, no solamente, tengamos en claro, es algo que, le estamos metiendo miedo al niño. No, porque le estamos metiendo miedo, entre comillas, no le estamos metiendo nada. Si el niño va a sentir miedo es porque logra proyectar un miedo preexistente ahí, a través de esos símbolos, ¿verdad? Y lo importante del cuento popular o el cuento de hadas es que logra formular la resolución de aquello, en la gran mayoría de los casos de forma favorable. Y ahí tiene que ver también con cuáles son los cuentos que contamos, a qué edad, etcétera, 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 porque tiene que ver con cuánto podemos elaborar un conflicto abierto o cerrado en la vida, ¿no? Como por un lado. Pero la persona que señala aquello de cuentos en India se llama Antonio Rodríguez Almodóvar, y su texto, que anda por ahí lo pueden buscar, se llama Las raíces comunes de los cuentos populares entre Europa y la India. Eso. Pero hay muchas otras. Sí, hay muchas. Muchas gracias, Omar. Y bueno, por aquí seguimos algunos otros comentarios. Angélica María Ramírez dice, creo que muchas veces se subestima la inteligencia de los niños y hace falta justamente ilustrar a los niños incluso sobre la vida de los autores. Buen punto. Parte de la mediación también es hablar del contexto de donde vienen las historias. ¿Alguien quiere decir algo o seguimos? ¿No? Bueno. Consideramos a los autores del siglo XX y XXI, Roald Dahl, Cuentos en verso para niños perversos, Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhattan, etc. Me imagino contar estos cuentos perversos en una escuela católica, no me contratan más. Los cuentos tradicionales son conservas culturales. Pues, ¿qué cree? Que yo lo he contado en escuelas católicas y les encanta. Así que es cuestión, yo creo que de ver qué escuela es, pero a los niños en particular les fascina. No sé, cuestión de suerte. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Quería un poco también abordar otra palabra que quizás a veces se conecta de alguna manera, pero no directamente, con la dulzura o con la dulcificación. Pareciera ser que la dulcificación es como un proceso artificial, ¿cierto? Donde se transforma, se banaliza. Pero quisiera reemplazarlo quizás por la ternura. Bueno, ahí tengo a alguien que... por la ternura. También necesitamos ternura. También requerimos ternura. La ternura es digna de ser contada como valor, como dimensión humana. Nosotros podemos posicionarnos también desde qué historias están siendo contadas en mi territorio y en mi actualidad. Pasó que en varios países latinoamericanos que estuvieron en dictadura,
Un caso particular es Un monigote en la arena de Laura de Betach, no sé si lo conocen, y si no lo conocen, les invito a leerlo, que hablaba de un dibujo, un monigote, un mono con palitos, como una personita dibujada solo con líneas, dibujada en la arena que permanentemente se borraba por el oleaje y por el viento. Y que a través de una conversación de este monigote dibujado en la arena por una niña cualquiera, el mar y el viento aprendieron como a respetar ese espacio con esa imagen que había dibujado la niña. Se generó un espacio de amor, de amistad, de ternura a través de ese cuento. Pero durante la dictadura argentina ese cuento fue prohibido y censurado. ¡Oh, diablos! Un cuento que habla de la imaginación y la fantasía, no tiene ningún elemento ni sexual, ni violento, ni político directamente, no es un pensamiento ni de izquierda, esa era una dictadura de derecha, y fue censurado y fue retirado de las bibliotecas. ¿Por qué? No me acuerdo bien lo que fue escrito en la normativa que censuró ese cuento, pero decía algo así como un abuso o una propuesta excesiva a la fantasía. Pareciera ser de que la fantasía es peligrosa nuevamente. Entonces, aquí se generan estas lógicas de que muchas veces la pedagogía no busca, o el control cultural no busca generar personas libres, sino que busca generar personas que sean útiles, funcionales a una cierta perspectiva. Y el acceso a la fantasía y a la democratización de la ficción en la ciudadanía implica que hay que ahondar en mayores niveles de democracia, niveles más participativos de ella. La infancia ya tiene esos niveles, está buscando participar, no tienen esa dimensión política partidista que nosotros hemos configurado desde el adultocentrismo o esta estructura de valores, pero la dimensión, por ejemplo, de la ternura, la vinculación con el cariño, la piel, la cercanía, las diferentes proximidades que se establecen, la posibilidad de confiar en otra persona, está inscrita en los cuentos de hadas. Muchos de ellos, citando nuevamente a Bettelheim en el psicoanálisis, esta estructura que propone de los cuentos de hadas nos ayuda a más o menos movernos entre lo bueno y lo malo, entre lo posible y lo imposible. Pero también, a pesar de que estas estructuras de valores cambian en el tiempo, el hecho de que los héroes o los protagonistas, mujeres, niñas de las historias logren salir de los inconvenientes enseña otra cosa que es tan importante. Mencioné la ternura, mencioné el cariño, la cercanía, la proximidad, la democracia, pero el otro valor importante es la resiliencia. Los cuentos con finales felices educan la resiliencia, porque te dan la posibilidad de darle sentido futuro cuando estás sufriendo de un momento muy difícil en tu vida. Y en la infancia estamos llenos de crisis de crecimiento. Cada momento en que nuestro cuerpo cambia, en que nos dan más espacio, ganamos nuevos espacios de autonomía, desde que aprendemos a caminar, estamos viviendo crisis tras crisis de crecimiento. Por lo tanto, allí hay un elemento fundacional que es el final feliz. Lo hemos mirado con mucho desdén porque, bueno, Disney y las editoriales de la industria cultural han hecho un abuso de eso y han dejado de contar historias interesantes de lo que le puede pasar a la humanidad. Pero la alegría y la felicidad en un final no implica el siempre ganar, por ejemplo. Hoy, actualmente, el aprendizaje o la comprensión o el aprender de mí mismo termina siendo un final feliz. No necesariamente haber obtenido todo lo que deseo. Esa otra dimensión quería proponerla también dentro de esta discusión. Claro, es muy interesante. Gracias, Juan Pablo. Y también redondeando por esa línea, debemos recordar que muchos de estos cuentos se contaban en los inviernos largos, entre la gente del pueblo. La posibilidad de que un sastre, un campesino, triunfara, se casara con una princesa, les daba no sé, esa esperanza, como dice Juan Pablo,
de que algo puede cambiar, de la posibilidad de vivir felices para siempre, que también vemos reflejado en las telenovelas. La pobre que se casa con el rico y es súper feliz porque ya no tiene que estar recogiendo basura ni lavando platos. Esa parte también es importante reconsiderarla. Son las historias que nos contamos. Y hablando acerca de contextos y niños y violencia, no sé en México, pero acá en Chile de repente se pusieron muy de moda las telenovelas turcas. Para aquellos que no están en conocimiento, las telenovelas turcas empiezan con una violación o con el matrimonio de la protagonista con el tipo que la viola. Sí, lo pasan a las 3 de la tarde y nadie se asusta porque es una telenovela. Se entiende que es ficción. ¿Por qué no pasa lo mismo con los cuentos? Entonces, eso también se queda como por ahí al aire, a ver ustedes qué opinan. Y seguimos con los comentarios, ¿les parece? Sudi Herrera comenta, la pérdida de un ser querido, la muerte, puede ser un tema tabú también. Es importante tratar esos temas y siempre contextualizar antes de programar lo que vamos a narrar. Muy cierto. Muy de cerca me toca esto de la muerte, porque la visión de la muerte en México con la visión de la muerte en Chile es diametralmente diferente. Creo que es importante no solamente el contexto, sino la mediación. ¿Cómo lo manejo antes? ¿Cómo lo manejo después? Como dice Marta, no hay que dejar a los niños botados, ya te conté el cuento, ya te bola, sino acompañarlos y ver hacia dónde va. O, bueno, esa creo que sería la idea. ¿Alguno? ¿No? Marta. Voy a anotar algo antes que se me olvide. Reflexión, ya. Que quería decir que una de las llaves del aprendizaje es el afecto. Hay 5 llaves del aprendizaje, 5 como espacios, o cómo llamarlo, 5, lo voy a decir así, conceptos, pero que en realidad son actitudes que nos ayudan a generar las condiciones para el aprendizaje. Uno es el afecto, otra es el buen humor, bueno, la atención, que la atención para lograrla tiene que ser distensa y no tensa. Bueno, el ambiente que generamos y el diálogo generacional. En el diálogo generacional, que es un poco lo que yo estaba comentando delante, reconocemos que nuestra formación tuvo ciertas características y la de ahora tiene otras características, y en vez de chocar con eso yo debo buscar el diálogo, y para eso es súper importante observar a nuestras niñas y niños y conectar con sus necesidades también. Quería decir que en las historias, en los cuentos y en todo esto lo que se produce es una identificación con los personajes, con los protagonistas y con todo esto que va pasando. Entonces es muy interesante también que tal vez desde la historia uno plantea un tema y después vemos juntos, a lo mejor no en el mismo cuento tal vez no se resuelve, pero a lo mejor después hacemos alguna acción que nos permita entre todos reflexionar y buscar alguna salida o resolver el conflicto, pero entre todos. Y ahí quiero citar a Maturana, que en una conversación que tuvo en un programa alguna vez, un video que vi por ahí, él decía que su mamá siempre lo animaba a reflexionar, a mirar de nuevo, a detenerse, y eso después él lo hacía con sus estudiantes. Entonces creo que es muy bonito también utilizar las historias como un facilitador o un canal para después hacer esa reflexión. Eso. Ok, muchas gracias. Rose Gallardo nos comenta, los niños no tienen filtro, dicen lo que piensan y son capaces de comprender su entorno. Hay que pensar que muchos de ellos han vivido experiencias que a su corta edad son tan o más terribles que los cuentos de hadas originales. El contexto. Por aquí. Los niños al escuchar un cuento crean sus propios cuentos. Estamos en un contexto social violento y a través de la narración podemos crear conciencia y prevención hacia nuestras infancias. Muy de acuerdo, Angélica, muchas gracias. Recordemos que Edith dice, recordemos que la narración oral es un apapacho para quien escucha. Considero que los temas difíciles pueden abordarse haciendo las adaptaciones necesarias y no censurarlos.
Ujú. Muy bien. De lo de que los cuentos viajan, educar Pelu ¿Sabes? dice. Sí, perdón. ¿Sabes? Ahí también, sí, no, ahí solamente sumar, ya que estamos como en esto también, como para poder aportar desde las metodologías que trabajamos, porque a ver, yo he trabajado, yo en el trabajo con los cuentos populares, o los cuentos, podríamos llamar de hadas en esta tradición, como de, suelo tener mucho más respeto a la hora de adaptar, lo declaro, que con los cuentos de autor, ¿sí? Porque precisamente entiendo que el orden de los símbolos, la forma en que está estructurada la trama a través de las cosas, es fundamental dentro de lo que implica no solamente en un elemento educativo o el desarrollo del niño, estoy hablando de un tema de patrimonio, de cultura, de conservación de cierta sabiduría, como diría Fidel Sepúlveda Llanos. ¿Sí? Él ve los cuentos y en su forma de articular los conflictos que articulan, las cosas que plantean, una fuente de sabiduría que es súper. Entonces, cuando se adapta, desde mi punto como para artísticamente, siempre es con mucho respeto. Por tanto, toda adaptación es la adaptación de pertinencia necesaria para, desde mi punto de vista, sobre todo respetar la coherencia. Hay un tema de coherencia y un tema de pertinencia que motiva el camino de la adaptación para mí, de un cuento popular. Que respeto. Entonces, eso para mí es súper importante como dejar como por ese lado como dicho, ¿no? Y por otro, que el mismo cuento, metodológicamente, ya trabajando con niños, en aula incluso, el mismo cuento te permite la posibilidad de llegar hasta la base del conflicto, cuando ya llegamos casi al clímax, detenerte ahí y metodológicamente abrir con los niños y niñas la idea de cómo creen ellos que esto puede terminar. Y elaborar finales posibles, de los cuales podemos decidir colectivamente incluso, elaborar un final. Y contrastar ese final con el final, entre comillas, original, ¿no? Que viene a ser el final de la fuente que uno está ocupando, que también se declara, eso es otra cosa. Yo siempre que trabajo con material de este tipo, digo de dónde viene esto. Es importante porque tiene que ver con la labor como patrimonial, si se quiere, del trabajo con estos cuentos que no son igual a cualquier otro tipo de historia. Eso también quería señalar. Gracias, Omar. Juan Pablo. Sí, también aportando a eso, otra dimensión que a veces nos invita a respetar a los cuentos tradicionales o las versiones de estos grandes autores de la literatura universal, que es literatura occidental, es el hecho de la educación literaria. Cuando uno, también a nivel pedagógico, ya que está posicionada la discusión desde esa perspectiva, retornar a los clásicos implica una especie de labor investigativa en la cual tú puedes reconocer ciertas huellas de estilo, donde tú te puedes encontrar y descubrir nuevos recursos creativos para poder acceder a este proceso ficcional, para poder contarte nuevas historias. Por eso es tan importante poder seguir leyendo en el aula un Don Quijote o leer a Hamlet o sus nuevas versiones también. Y si los niños y niñas quieren leer a Harry Potter, se puede hacer una ruta de investigación. Acá en Chile existe una investigadora de la lectura que se llama Constanza Mekis y ella habla de un concepto que se llama ADN lector o genoma lector. Algo así como una especie de huella genética de todas las historias que has leído, escuchado y que han quedado en tu cuerpo, en tus afectos y en tu memoria. A medida que tú vas leyendo, esa memoria, ese genoma va cambiando y va abarcando. Lo mismo pasa con la música. Mientras más música escuchas, más tu oído más abierto a poder comprender la diversidad sonora puede estar. Eso pasa con la literatura. Por lo tanto, poder releer los clásicos igual es importante, y poder conocer las variaciones históricas que han tenido los clásicos también es importante en el aula. O sea, poder mostrar las películas de Disney después de haber leído alguno de
de los cuentos clásicos y poder establecer las lógicas comparativas y preguntarle a niños y niñas jóvenes qué opinan de esas transformaciones. Con eso tú les vas dando pie a que el autor no está en un templo intocable. Accedes precisamente al clásico para poder liberar la opción de poder transformarlo. Al revés de otras personas que piensan de que mejor no leamos los clásicos porque ahora estamos en la liberación total de nuestras posibilidades como seres humanos. Somos seres históricos y aprendemos de nuestra memoria. Por lo tanto, podemos reconocer nuestro propio genoma lector en nuestra historia, pero esa historia también es colectiva. Entonces, reconocer esas huellas estilísticas, viajar, comparar, es un proceso que también va a empujar a la democratización, no solamente la soltura. Y lo otro es reconocer también el valor de los autores. Son artistas que han dedicado su vida a lo que implica ser un artista, a la vulnerabilidad que implica vivir del arte en el contexto actual. Por lo tanto, resaltar sus esfuerzos creativos también es poner en valor el arte de hoy, el de ayer, y para que hayan artistas en el futuro que propongan nuevas ficciones y nuevas historias donde nos podamos contar como especie humana. Por lo tanto, ahí también el reconocer esa memoria también implica poder inventarlos nuevamente. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias. Una cosita en relación a lo que decía Juan Pablo, que claro. me parece muy bueno lo que acaba de decir, solo que yo diría que todo a su tiempo. Es decir, maravilloso, ojalá contemos, bueno, y de hecho en los programas curriculares que existen se considera todo eso, pues, se considera las leyendas, los mitos, y todo eso es parte de lo que debemos aprender y creo que es fundamental. Solo que todo a su tiempo, en el momento adecuado para, para no transformarlo y tomarlo para reflexionar en conjunto. Pero quizás ahí la pregunta, Marta, como para ti y para todos también es, ¿quién determina cuál es el tiempo? ¿El currículum lo determina? ¿Los papás, las editoriales lo determinan? ¿Quién determina cuándo vamos a tratar ciertos temas? Entonces, ese quizás es como lo que a mí igual me queda dando vuelta, porque... Y por otro lado es qué tanto conocemos, porque por ejemplo hemos estado hablando todo este tiempo de los cuentos de hadas, cuentos populares, pero siempre referidos como a la tradición europea más o menos. Y luego el trabajo después. Se nos olvida que nosotros tenemos cuentos de hadas chilenos, por ejemplo. Ahí yo recomiendo también a todos, a todas, esta otra recomendación, que bonito que nos podamos recomendar cosas, me parece que eso es bonito. También, oye, en el chat hay un par de recomendaciones súper buenas de texto, que se llama El cuento tradicional chileno, es un libro de Fidel Sepúlveda Llanos, donde él recoge el trabajo de otros que ya recopilaron la larga tradición del cuento popular en Chile, que vamos a ver muy extrañadamente, tiene reyes, tiene príncipes, tiene todos los elementos del cuento de hadas. Entonces, hay también una labor por conocer y por hacer espacios participativos en los cuales los niños tengan más decisión. Claro, mira, eso también es otro... Justamente. Gracias. Muy bien, claro, es importante hacer la invitación para recordar nuestras raíces. De repente ocurre que pues sí todo el mundo sabe la Cenicienta, pero no salimos de las mismas leyendas que todo el mundo ya se sabe, ¿no? Yo creo que también es importante conocer nuestro bagaje, nuestra herencia. Como decía Juan Pablo, somos seres históricos, está en nuestro ADN. ¿Y por qué no contar esas historias de guerreros aztecas y mayas y que había sacrificios? Pues sí, había, y también los celtas mataban gente y los romanos hacían que se comieran a los cristianos y nadie se asusta. O sea, ¿por qué nos asustamos de nuestro antepasado latinoamericano, pero no nos asustamos de los romanos, por ejemplo? Así, ay, qué bonitos los romanos, son geniales por su mitología, sí, pero también mataban gente, también hacían líos, también hacían atrocidades humanas, ¿sí? Somos humanos, entonces tenemos cosas en común. Canibalismo ha habido en todas las culturas. En Rusia, hace no mucho, todavía había caníbales, todavía existen, señores. Entonces, los cuentos no están alejados de la realidad, ¿no? Siguen pasando, siguen ocurriendo. Los lobos en las Caperucitas también es una alegoría al abuso sexual. Por ahí había una queja acerca de que no vamos a contar eso. ¿Por qué no? O sea, el abuso sexual existe con los niños, ¿sí?
Yo no puedo decirle, ábrele la puerta al lobo porque invítalo a comer pollito, como les comentaba al inicio, porque es un peligro y es como decía Omar, es importante que el peligro lo vivan a través de la narración y no en vivo y en directo. Y si no hablamos, si no ponemos los temas sobre la mesa, estamos haciendo una misión muy grande. Entonces, me sumo a la invitación de Omar de revisar nuestras historias antiguas. ¿Había sangre? Sí, pero también hay cosas maravillosas. Hay una poesía muy linda, una identificación que de repente se va perdiendo y que estamos más familiarizados con Batman que con nuestras raíces, ¿no? Y bueno, seguimos por acá. Dice... Perdón, les compartimos las redes sociales, por favor, síganos, les compartimos el grupo de WhatsApp. Está hecho justamente para seguir con el debate, así que cuando se nos acabe el tiempo aquí, nos pasamos para allá, están todos invitados, es gratuito y por WhatsApp. Pelu nos comenta, educar con ternura. Ese es mi método de trabajo con niños y niñas. Realizo un cuentacuentos en un canal de YouTube desde que comenzó la pandemia, en donde narro leyendas, cuentos tradicionales, historias reales vividas por mí, y ha sido una maravillosa experiencia. Las historias personales, que era lo que decía Marta, viajar al interior. A veces, no sé si les ha ocurrido, los niños y las niñas no saben cómo se conocieron sus abuelos, o no saben a qué se dedicaba el abuelo es abuelo, siempre ha estado ahí. Entonces, hablar de la familia también es contar historias, no nada más las Caperucitas tienen cuentos, o nada más de ellas tienen abuelitas. Bueno, Pagua, un besote, Pagua. Gracias a todos y todas y todos por este conversatorio. Generan ideas, pensamientos y conocimientos nuevos. Un abrazo para todos. Aranzu nos comenta, generar pensamiento crítico, muy necesario. Les compartimos las redes sociales. Y bueno, la duendecilla narradora. Gracias a todos. Mi equipo ya no me deja seguir, pero bueno, gracias por que nos acompañen en el grupo de WhatsApp. Y bueno, Carlos González, la narración debe retratar la realidad, toda la historia oficial está blanqueada. En Chile, a partir del estallido social, los niños han sido protagonistas en primera línea, han conocido cómo el neoliberalismo nos ha domesticado. Angélica María Ramírez, es muy importante diversificar los autores, hay que tener cuidado, pues de pronto habiendo tantos cuentos de autores, los cuentacuentos cuentan las mismas historias. Hay una variedad de cuentos maravillosos. Muy buen punto. Muy buen punto, mi querida Angélica. Eso es de repente algo de lo que tampoco hablamos. Y sí, hay cuentacuentos que siempre cuentan lo mismo. Me ha pasado en algún festival, alguien contó el mismo cuento que yo. Fue algo complejo. Y eso nos habla de que no investigamos y no le buscamos a más historias, ¿no? De repente es necesario. Muchas gracias. Rose Gallardo, la escritora Alicia Morel citó que nuestros cuentos de hadas chilenos son nuestros mitos y leyendas. Exacto, así que échense un clavado a las historias locales, ¿no? Y bueno, señoras y señores, estamos ya llegando al final de esta sesión. Me ha encantado platicar con todos ustedes y me gustaría que nos dieran una reflexión final, a qué invitan al público, en qué está cada uno, porque deben de saber que cada uno de los que están aquí al frente son docentes, tienen una línea de trabajo maravillosa. Y bueno, quiero que ellos les cuenten, así que chicos, les voy dejando el micrófono. Empezamos con Omar. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, a todas las personas presentes y a quienes se van a enterar de esto por YouTube. Les agradezco mucho esto porque ahora dentro de mi mente hay un diálogo ya creado. Entonces esto se va a acabar y yo voy a seguir pensando en esto y mañana probablemente voy a seguir dándole vueltas y así, y eso, todo eso es la riqueza que podemos ir compartiendo y creando juntos. Así que lo agradezco infinitamente. Sobre el tema, nada más dejar planteadas las preguntas y también señalar, a mí no podría quedarme tranquilo sin decir que estas tradiciones siempre las pensamos como algo muerto, o el concepto de tradición lo pensamos como algo completamente laxo, y en ambos casos tenemos como problemas luego. Sí, es bueno reconocer que hasta el día de hoy también existen narradores orales tradicionales, patrimoniales. Y a ellos yo creo que es una voz que para futuros espacios como esto me encantaría poder escucharlo. No tengo para qué seguir hablando yo porque ahí me gustaría escucharlos a ellos, pero esa es una voz que yo creo que así como un segundo capítulo sería para mí muy interesante también poner cuando hablamos de estos temas. Entonces, eso, decir, ¿qué estoy haciendo y todo? En octubre parto 2 talleres, pero en realidad los dejo invitados a uno particular, sobre todo aquellos que ya tengan alguna formación mínima en narración oral,
que es el taller de creación de espectáculos en narración oral, que voy a estar dictando a partir de comienzos de octubre. ¿Sí? Más información de eso próximamente, probablemente mañana, en mis redes, en Facebook o en Instagram, Omar Saldivia Guerrero. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Ah, y una última cosa, última frase. Este tiene varias fuentes, así que no me voy a carrilear, pero la frase es esta. Los cuentos de hadas son reales no porque nos digan que existen dragones, sino porque nos enseñan que aún los dragones pueden ser derrotados. Muchas gracias. Qué lindo. Muchas gracias, Omar. Mi querida Marta, paz. Bueno, primero agradecer a ti, Aura, por invitarnos, a Omar y Juan Pablo por acompañar este viaje de reflexión a través de la voz, y a todas las personas que estuvieron escribiendo por acompañar este viaje a través de la escritura. Creo yo que es maravilloso que aprendamos sin límites. Puede ser que hoy día hoy día tenemos este conversatorio, a lo mejor nos juntamos en 5 años más a hablar de lo mismo y ya vamos a pensar distinto, nos van a haber pasado otras cosas, no sabemos cómo va a ser, así que siempre abiertos a aprender. Yo creo que eso es súper importante. Yo diría que quien nos da la clave de cuándo podemos contar o no contar algo son los mismos niños, porque creo que es súper relevante estar conectados con su necesidad, además que depende del contexto donde estemos trabajando, porque como bien decían ahí, por ejemplo, si uno trabaja en un sector vulnerable, son distintos los temas a si trabajamos en otro lugar. Entonces, creo que es súper importante estar conectados con nuestras niñas y niños. Y, bueno, ¿en qué estoy? Pueden verlo en mi página www.martacartas.cl. Los invito a chusmear ahí, porque de repente estoy dando talleres, cursos, y porque ahí hay hartos materiales, y están mis 2 libros que los pueden descargar en PDF también. Y contarles que justo antes de empezar terminé de escribir mi 3er libro, que me tiene muy contenta, así que luego ya les voy a estar invitando para la presentación, y bueno, ahora tienen que empezar toda esta cosa de la editorial y todo aquello. Así que eso, muchas gracias. Y bueno, y ahí está el canal de YouTube, Instagram, Facebook, todo Marta Cartas, ahí pueden encontrar todo el trabajo. Y compartirles también, para cerrar, que si bien yo trabajo todo esto de los cuentos clásicos, no sé qué, en educación, como Marta Cartas, todos los cuentos que cuento son míos. Así es que ahí no tengo problema. Más fácil. Eso, bueno. Y los comparto libremente. Si alguien quiere tomar esos cuentos o las canciones o todo lo que yo trabajo, que fluyan y que lleguen a todos los rincones. Eso. Un abrazo grande para todas y todos. Muchas gracias, Marta. Juan Pablo. Bueno, me suma todo ese agradecimiento y también esta presencia de personas de diferentes países también, que también tienen sus propias tradiciones narrativas, sus propias oralituras, que son las oralidades que alguna vez que pasaron a los textos escritos y que retornan. Es como un proceso circular permanente donde se van creando y recreando las historias durante tanto tiempo. Solo como para finalizar, podemos habitar la ficción, la narrativa, los cuentos de hadas como si fueran un árbol evolutivo. Pensar de que un cuento lleva a otro cuento. No lo pensemos en sí mismo, sino que quizás quiero hablar de este tema, entonces quizás sea primero, si voy a hablar, por ejemplo, del abuso infantil, puedo partir por Hansel y Gretel, donde ellos van a ser cocinados y nadie, sin su consentimiento. Después puede hablar por Caperucita Roja, y después puede ir habitando cuentos que ahora están hablando con mayor profundidad de esos temas. Claro, como dice Marta, no puedes llegar directamente a ese objetivo. Sin embargo, es interesante pensar los libros como una ruta. ¿Se acuerdan cuando les presenté la metáfora de la cultura como si fuera un mundo que tiene diferentes profundidades? La literatura es el mapa. Si no tenemos ficción, si no tenemos oralidad, no tenemos mapa para poder andar en ruta.
Y si andamos sin camino nos vamos a perder en nuestra cultura y también vamos a perder el sentido. En nuestra época actual, uno de los problemas más importantes es la pérdida del sentido vital. Y entonces cuando lo perdemos, ¿saben dónde está y dónde la podemos recuperar? Aparte de nuestras culturas tradicionales, nuestros pueblos indígenas, también en la literatura. Así que los invito a seguir investigando, a compartir esta discusión con otras personas. No, en este momento estoy en un proceso de transformarme en ilustrador, entonces no tengo muchos proyectos desde la oralidad, pero si ustedes gustan, les puedo liberar los libros en versiones digitales si me escriben a Juan Pablo Narrativo en el Instagram, y yo les comparto los 2 libros de mediación cultural que hemos escrito y co-creado con diferentes personas en Narralab. Así que usted pide nomás y yo se los mando, porque feliz de democratizar todos estos temas. Que les vaya muy lindo. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues ha sido un honor contar con ustedes en esta tarde. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Tenemos gente de Uruguay, de Chile, de México. Muchas gracias. Estoy muy contenta de que esto se esté dando. La invitación está abierta a que ustedes también repliquen estas conversaciones. Invítenos, ¿por qué no? Mi nombre es Aura Cerón, me encuentran como @auracadabra en Instagram, en Facebook, TikTok. Este video se va a subir al canal de YouTube de Aura Cadabra también, por si se lo perdieron y quieren volver a verlo o quieren compartirlo con sus amigos. Y bueno, en mi caso se vienen las Catrinas, vamos a trabajar cuentos de Día de Muertos justamente, y un taller sobre cuentos de hadas, cómo trabajar la violencia a través de los cuentos de hadas. Y este tipo de historias truculentas sirven para un propósito, prevención. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Les deseo felices sueños, felices cuentos y que los cuentos nos vuelvan a unir muy pronto. Muchísimas gracias y buenas noches.